Hello, hola, yo soy Rob Woodward de Woodward English y hoy voy a enseñarles cómo usar los adverbios de frecuencia en inglés, pero explicado en español o mi versión en español, porque inglés es mi primer idioma. A ver, ¿cómo están todos? Saludos a los que han llegado en el chat. Tenemos Jacqueline, tenemos Ángel también. Un gusto. Ya, aquí. Entonces, voy a poner esto en la pantalla. Así, no, muy chico. Aquí tenemos. Aquí está. Y, go back one. Ha. Hey, Ange, good to see you. Ya. Aquí tenemos una lista de adverbios de frecuencia en inglés. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely y never. Todos estos son adverbios y describen con qué frecuencia hacemos una actividad o la frecuencia de los hábitos. Se llaman adverbios de frecuencia o más específicamente adverbios de frecuencia indefinida. Hello, Kaline. Good to see you here. Entonces, always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. ¿Pero qué significan? Vamos a ver ahora. A ver, let's have a look. Los porcentajes que aparecen a la izquierda son solo números aproximados para darte una idea general de la frecuencia asociada a cada adverbio, desde los 100% hasta 0%. Y vamos a ver exactamente. Cuando algo sucede el 100% del tiempo, usamos el adverbio always. En español es fácil, es siempre. Always. Por ejemplo, I always brush my teeth at night. Yo siempre me lavo los dientes en la noche, por la noche. Okay? At night. I always brush my teeth at night. Después vamos a ver el orden de las palabras, pero mientras tanto vamos viendo el significado. Entonces, esto significa que sin excepción, el 100% de las veces me cepillaré los dientes por la noche antes de acostarme, el 100%. Y recuerda, decimos at night y no in the night. Okay? Es un error común de los que hablan español. We say in the morning, in the afternoon, in the evening, pero siempre at night. Okay? So I always brush my teeth at night. Que es algo que tú haces always o siempre. Dame un ejemplo en el chat. Mientras tanto, ¿qué es lo contrario de always? ¿Qué es lo contrario de always? O siempre. ¿Qué es lo contrario? Ahí estamos llegando a los ejemplos. Espera un poquito. Tengo que esperar a que llegue mi pantalla. Por ejemplo, if I say he always... For example, if I want to say he always spends the summer in Canada, es un ejemplo perfecto. He always spends summer or the summer in Canada. En Canadá podemos decir he always spends summer in Canada. Because in winter, I imagine it's very, 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 very cold. So, I always brush my teeth at night. Never o nunca es el 0% del tiempo. Por ejemplo, vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Okay? Here's another one. If I want to say, she never comes to my house for dinner. Exactly. She never comes to my house. That's my mother. She never comes to my house for dinner. Another example. Hey, Guy, I always have a shower.
O I always take a shower. No, I normally say I always have a shower. You have a shower. Okay, so never. Vegetarians never eat meat is los vegetarianos nunca comen carne. Never. Esto significa que hay un 0% de posibilidades de que esto suceda. La frecuencia es 0. ¿Qué es algo que tú haces never o nunca? Algo que tú nunca haces. Tú haces never. Dame un ejemplo en el chat. Aquí tenemos. I never lie. I never lie. Esto ya es una mentira. Nunca. I never lie. Nunca miento. Jamás, jamás. Si alguien dice eso, ya saben que mienten. Okay, next one is. Es un buen ejemplo de never. ¿Qué adverbio usamos cuando algo sucede la mitad de las veces y la otra mitad no sucede? ¿Qué podemos usar? Sería sometimes. Hay que escribir esta palabra. No es como some y times por separado, no. Juntos. Las dos palabras juntas. Sometimes. Cuando algo tiene una frecuencia de ocurrencia de la potencia, dijo Florencia, una ocurrencia de 50%, usamos el adverbio sometimes, que significa a veces. Por ejemplo, I sometimes sing in the shower. La, la, la. A veces canto en la ducha. Esto significa, sí, es que mi talento para cantar es impresionante. Esto significa que la mitad del mundo tiene dolor en el oído y la otra mitad no, sometimes. Esto significa que la mitad de las veces que estoy en la ducha canto y la mitad de las veces no canto. I sometimes sing in the shower. Aquí. Otro más. Sometimes I dream of myself speaking English. Exactly. También vamos a ver algunos adverbios como sometimes. Algunos adverbios se puede colocar al principio de la oración, a veces entre medio. Vamos a ver las reglas de dónde colocar los adverbios en una frase. Después de ver el significado de todos estos adverbios. Ya. Entonces, I sometimes sing in the shower. Y no sé por qué, pero siempre suena mejor cuando uno canta en la ducha. Pero al salir de la ducha, como, suena como gatos peleando, algo así. Pero dentro, como ópera, no sé. Pero de nuevo, estoy distraído. Enfocamos. Ya, entonces, ¿qué podemos usar? ¿Cuál adverbio podemos usar si casi nunca hacemos algo? No es el 0%, sino un, 5% de posibilidades de que suceda. Hay un numerito ahí que va a ayudar. En este caso usamos los adverbios hardly ever, dos palabras separadas, o también rarely. Es como decir casi nunca o rara vez. ¿Ok? A ver, déjame ver esta pregunta aquí de la Jacqueline. ¿Podría utilizar los adverbios de frecuencia en las oraciones cuando están en pasado o futuro? I always went to the beach, or I used to always go to the beach. I will always... sí, en el futuro también se puede usar. En esa canción de Bon Jovi, I will always love you. No, I will love you always... no, hay que ver la canción después. Pero sí, se puede usar. I will always study. I will always come to these live English lessons. Sí, se puede. Hey, Iran. Great to see you. Un gusto. Para los miembros de Word in English, por si acaso, es para ti, Irán, y alguien más si está escuchando después, voy a hacer uno en vivo, voy a hacer un tipo de listening, de IELTS, un nivel más avanzado solamente para los miembros.
va a ser la semana que viene. Todavía tengo que armar y fijar la fecha. Ya, de nuevo. Este aquí, you sing beautifully. You sing beautifully in the shower. Beautiful es un adjetivo. Entonces, después de un verbo como sing, usamos un adverbio. I sing beautifully. I sing perfectly. I sing amazingly. I sing terribly. I sing, después, I sing well. Well es un adverbio también. No decimos I sing good. No, I sing well. Porque well también es un adverbio. You sing beautifully in the shower. How do you know? ¿Me estás viendo? Aquí. When I was at university, I sometimes got so drunk I couldn't stand up. Otro ejemplo es en el pasado. Exacto. Ya. ¿Pinché lo correcto? Sí. I hardly ever go to dance. Exactamente. I hardly ever, mi ejemplo, I hardly ever get angry. Casi nunca me enojo. Pero, o también puedes decir, I rarely get angry. Es como rara vez me enojo. Ambos significan la misma cosa. Esto significa que hay una probabilidad muy pequeña de que suceda, pero casi nunca. I hardly ever get angry. Casi nunca me enojo. Por lo general, solo sucede si robas mi chocolate de la ¿cómo se llama? Nevera o el refri. Aparte de eso, nada más me molesta. Ya. I sometimes go to walk. I go walking. I sometimes go walking. Con una actividad después del go, I sometimes go walking, I sometimes go swimming, I sometimes go running. Si tenemos ese verbo, es en el tipo gerundio, go walking, go running. You sing beautifully in the shower, sometimes. You sing beautifully in the shower, but no, sometimes. I just go with the sentences. Like, hey Jorge, un gusto verte. Como dije, vamos a hacer un en vivo de Listening IELTS la semana que viene. Like the Whitney Houston song, I'll always love you. Ay, pensé que me está diciendo a mí. ¿Tengo que tomar notas de cantar en la ducha? Sí, yo soy el experto. De la lección, sí, tiene que tomar notas. Ya, veamos rápidamente los otros adverbios de frecuencia. Por ejemplo, usually, usualmente, es cuando algo sucede alrededor del 90% del tiempo. Es casi siempre. Por ejemplo, I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo. Despierto en la mañana en mi dormitorio y vengo aquí a la oficina. Ahí, la otra vez vengo arrastrándome así por el piso porque a veces me cuesta, pero ya. Por eso 90%. I usually walk to work. Sí, porque vivo muy cerca de mi trabajo. I usually walk to work. De las oraciones de los compañeros. No lo que escribe Rob, no. Solamente los compañeros. Okay, next one. A ver. Normally. Normally and generally. Normalmente o generalmente. Sí. Sucede alrededor de 80% del tiempo. Ahora, como yo digo, esos números 80%, 90%, recuerdan. Los porcentajes que aparecen a la izquierda son solo números aproximados para darte una idea general. No es como, no, pero ¿qué hago cuando está en 79% del tiempo? En general, es como son números aproximados. Por ejemplo, otro ejemplo aquí. I usually drink coffee with some milk. Good, I usually. Pero hay algunos momentos cuando no. Interesante. ¿Por qué sería 90%? Porque
Sí, a veces yo tomo también café así, con leche en general, o usualmente, pero usually. Pero hay momentos cuando café puro, así, cuando necesito el choque así, total, sin leche. Ok. Normally, llegamos al ejemplo. Nuestro ejemplo. I normally get good marks. Yo normalmente saco buenas notas. O buenas notas. Sí. Sí, alrededor de 80% de las veces mis notas son buenas. El resto del tiempo son excelentes. I usually get up at 7 a.m. Perfect. I get up at 7 a.m. My alarm usually goes off at 7 a.m. Y me levanto como a las 2 de la tarde, porque me sigue sonando como 5 o 6 horas y después, ya me molesta tanto que recién ahí. Another one. Normally, I make mistakes. Or I normally make mistakes. Pero mistakes are great, son buenos porque de ahí se puede aprender, siempre se puede aprender los errores. Y queda más grabado. Yo siento a veces, si siempre dices las cosas como correctamente, a veces como, está bien, obviamente, pero a veces con los errores se da cuenta como, tengo que decirlo de esta forma, tengo que mejorarlo de esta forma. Okay. Vamos a ver seldom en un momento. Entonces, I generally get good marks. Yo en general o generalmente saco buenas notas. Cuando algo tiene una frecuencia de alrededor de 70%, sería, aquí, usamos los adverbios often o frequently. Es como decir a menudo o con frecuencia o frecuentemente. Siempre me acuerdo de ese chiste de con frecuencia. Me baño con frecuencia, pero ya. No estamos aquí para enseñar chistes en español. Ya. A ver, often and frequently. Often se puede pronunciar de dos maneras. Se puede pronunciar de dos maneras. Pronunciando la T, often, o no pronunciando, o sin pronunciar la T. Often, often, often. Ambas formas son correctas y depende realmente del lugar donde viva o la educación de la persona. A veces dicen often o often, los dos sirven. A veces en Inglaterra escuchan un poco más often. I often go to the pub. No, ese es otro acento, ya. Often más en Estados Unidos. Por ejemplo, I often watch TV in the evening. O también, I frequently watch TV in the evening. El ejemplo de estos adverbios que tengo yo, I often read in bed at night. I often read in bed at night, or I often read in bed at night. Si algún profesor dice, no, hay que decirlo con la T o sin la T, están equivocados, los dos sirven, los dos se escucha de los nativos de habla inglesa. Okay? I often read in bed at night. Yo normalmente pronuncio la T al final. ¿Qué dije? I often read in bed at night. Yo a menudo leo en la cama por la noche. Okay. Es lo mismo que decir I frequently read in bed at night. Yo leo frecuentemente en la cama por la noche. El adverbio often es más común que usar la palabra frequently, porque es más fácil decir often o often que frequently, porque también hay que usar más músculos en la boca. Frequently, often. Often no tiene que decir often. Es más fácil decir often, por eso lo usamos más. Thanks, I'm happy to find you guys from Woodward English. Thank you. Although I often miss your lessons, don't worry. Son normalmente el mismo día, misma hora, siempre. Esa es una pregunta buena. How often does she watch TV? Okay, how often does she watch TV? She rarely watches TV. Yeah, she normally watches TV at night. She never watches TV. Okay.
Next one is, sería el adverbio occasionally. El adverbio occasionally, o ocasionalmente, o de vez en cuando, está alrededor de 30% de las veces. Por ejemplo, I usually go to bed late. Usually? No, ¿qué dije? I occasionally, estoy pensando, I usually go to bed late. Esa es la verdad. Pero para este ejemplo me faltaba usar algo, un adverbio. I occasionally go to bed late. Yo ocasionalmente o de vez en cuando me acuesto tarde. Sí, normalmente los viernes y sábados por la noche. I occasionally go to bed late. ¿Ok? A ver qué dice. Los hablantes nativos de idioma inglés suelen omitir el sonido de la letra T de la word often. En cambio, los británicos en el Reino Unido no suelen omitirlo. Yo diría que en el Reino Unido muchas veces va a escuchar que no pronuncian la T en algunos sectores, no todo. Por ejemplo, often. Acá, que no tengo el acento británico. Iba a decirlo. Porque en la casa a veces uso el acento británico para huevear, para, para, para bromear. I rarely. No, es que a veces yo lo diría más con la T. En general, I often go. Acá en Nueva Zelanda con la T. Ya, entonces, sí. Los británicos no suelen omitir los sonidos de la T. Sí, eso sí. Pero algunos sectores sí. Algunos sectores sí. Eso de la PDF no, o sea, tengo PDFs, pero son para profesores, para enseñar esto en las clases. Okay. I occasionally eat seafood. 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 I occasionally eat seafood. Hay mejor. I occasionally eat seafood. Seafood es como una palabra. Seafood. Escúchate eso. My stomach. One second. Okay. Next one. Seldom. Seldom. Eso. I occasionally drink beer. ¿Dónde la viste? 30%. Yo diría usually 90%. Except for breakfast. Yo sé que para el desayuno no. A veces. Exactly. Seafood. Tal cual. Next one. ¿Dónde está? Seldom. El adverbio seldom. Raramente o rara vez tiene una frecuencia de alrededor de 10%. Después voy a preguntar, pero rarely también es rara vez. Voy a explicar eso en un momento. I seldom add food to my salt. Robert, desordenado. I seldom add salt to my food. I seldom add salt to my food. Quiere decir, rara vez agrego sal a mi comida. Lo que significa que no es común o no es frecuente que agregue sal. Sí, seldom y rarely significan rara vez, pero seldom no está con rarely en esta lista. Es porque en español no existe una palabra exacta para seldom. Muchas veces la traducción sería rara vez. Si algo sucede rarely, es un poco menos común o más raro que seldom. ¿Ok? A ver. ¿Cómo lo diría usted, teacher? ¿Cómo le gustaría a usted pronunciar la palabra often? ¿Con la T o sin la T? Yo normalmente es often. Por ejemplo, yo aquí en Nueva Zelanda y en Chile, en donde sea donde ando, yo pronunciaría la T. I often go to the beach. I often go to the pub. I often have
beer. I often drink rum for breakfast. No, I often. Yo la té. Pero depende de cada persona. Not much credibility. Es una posibilidad. I seldom eat without salt. Este ejemplo es excelente. Ya. Y aquí los adverbios seldom, hardly ever, rarely y never tienen todos un significado negativo. Okay. I sometimes call my stepfather before going to bed. Aquí no sería gonna, before going to bed, ¿ok? Porque gonna se escribe, es informal. Normalmente mejor no escribirlo, solamente cuando uno está hablando. Y gonna está seguido por un verbo. Gonna go, gonna eat, gonna speak, gonna call. Pero solo para significar going to, no. Before going to bed. Going to bed. ¿Ok? Entonces, evita escribir gana y todas esas traducciones. En Nueva Zelanda suelen omitir la T como hacen los hablantes nacidos en usted. Depende de la persona. Algunos pronuncian la T, algunas personas no. Depende de la persona en general. Más que países, depende de la persona y a veces la educación de las personas. Ahora, veamos el orden de las palabras cuando usamos adverbios de frecuencia. A ver, porque en este momento siempre I always, I usually, I normally, I often, I sometimes, I occasionally, I seldom, I hardly ever, and vegetarians, never. Vamos a ver el orden aquí. En general, el adverbio de frecuencia va antes del main verb, el verbo principal. El orden es subject más adverb más main verb, el sujeto más adverbio más el verbo principal. Veamos esta oración. I read in bed at night. Yo leo en la cama por la noche. Si yo quiero informarte sobre la frecuencia, porque necesitan saber, si yo quiero informarte sobre la frecuencia con la que hago esto, la frecuencia con la que leo en la cama, entonces necesito usar un adverbio. El verbo principal es read, leer. Así que ponemos el adverbio antes del verbo read. Por ejemplo, I often read in bed at night. A menudo leo, leo menudo, en la cama por la noche. Otro ejemplo. Daniel always passes his exam. Ahí está el always entre medio del subject, Daniel, y el main verb, passes. Daniel o Daniel siempre aprueba sus exámenes. El verbo principal es passes, en tercera persona, por eso tenemos la S al final. Así que ponemos el adverbio antes del verbo passes. Daniel always passes his exams. Another one. Otro ejemplo. They never speak Spanish in class. Ellos nunca hablan español en clase. El verbo principal es speak, por lo que el adverbio de frecuencia va antes. They never speak Spanish in class. ¿Okay? Entonces va antes. Y vamos a ver ¿cómo se llama? Una excepción en este momento. Are they for present simple? Sí. These are all present simple en este momento. I never help with the chores. Parece un latigazo. Ahí está la Ángel, como...
Ahora, con el verbo to be es un poco diferente, pero en general con todos los verbos. They never help me. Exactly. She sometimes calls her mother. I usually clean my room in the morning. She doesn't usually call her mother. They never, they never make noises in class. They're like, I never spoke in English with everyone, or I have never spoken in English with anyone. Pero vamos a ver aquí mismo. Subject. Cuando hay un verbo auxiliar como has, have, must, might, will, can, should, would, etc., es seguido por un verbo principal. Pero entonces, cuando sucede eso, el adverbio va entre ambos. Por ejemplo, auxiliary verb y verbo principal. Es un, por ejemplo, past participle. Has eaten, has spoken, must read. Aquí ponemos el adverbio entre medio del auxiliary verb y el verbo principal. Por ejemplo, I have done, el orden es el subject, auxiliary verb, adverb, main verb. I have done my homework. Okay. Have es el auxiliary verb. I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. Have es el auxiliary verb o el verbo auxiliar. Y done es el main verb, es el past participle. ¿Cómo se dice en español? Past participle, participio pasado, no sé. Past participle. Así que ponemos el adverbio de frecuencia en el medio, entre los dos. Por ejemplo, I have always done my homework. I have always done my homework. Yo siempre he hecho mi tarea. Puedes ver que es la misma regla que antes. El adverbio va antes del verbo principal. La diferencia que es, no hay que ponerlo antes del have, o must, o might y todo eso. Otro ejemplo. Susan has always lived in New York. Susan siempre ha vivido en Nueva York. Has es el verbo auxiliar y lived es el verbo principal. Así que ponemos el adverbio de frecuencia en el medio. Susan has always lived in New York. Otro ejemplo. I have always paid attention. Or frequently, or occasionally, or sometimes. I have never spoken. I've never spoken, porque el speak, spoke, spoken es irregular el past participle. I have never eaten. Eaten es el past participle. I have never eaten dog food. Yo nunca he comido, eso suena raro. Yo nunca he comido comida para perros. Sí, suena raro. ¿Nunca he comido? ¿Cómo que nunca he comido comida? Ya, yo nunca he comido. Cúmara es un tipo de. Comerás. Nunca comerás comida de. Ya. Llegamos al punto. I have never eaten dog food. El adverbio nunca va entre el verbo auxiliar y have y el verbo principal o past participle. Eaten. I have never eaten dog food. Bueno, que yo sepa, porque de repente me podría haber metido comida de perro entre medio. Uno nunca sabe. Next one. Cuando, a ver aquí. Cuando queremos usar un adverbio, con el verbo to be, cuando queremos usar un adverbio con el verbo to be es la excepción de la regla. El orden es subject, to be, más el adverb. Sujeto más to be más el adverbio.
Por ejemplo, I am busy at work. ¿Okay? Yo estoy ocupado u ocupada en el trabajo. Am es la forma o conjugación del verbo to be. Así que ponemos el adverbio después. I am normally busy at work. I am normally busy at work. Yo estoy normalmente ocupado en el trabajo. Let me have a look. She's always lived in New York. Es la contracción del she's es la contracción de she has. Entonces, has es el auxiliary. Entonces, she has always lived in New York. Pobre, poco miedo del perro. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el perro? I can't read it. I can't see it here. I'm on a small screen. I've never eaten dog food. Yo nunca había comido comida para perros. Ahora con el to be. They're never sad. They are never sad. I am busy at work. No podemos decir, you have to say, I'm normally busy at work. Ojo, no podemos decir, I normally am busy at work. Es un error que escucho frecuentemente los que hablan español. I normally am, no. I am normally busy at work. Entonces, I normally am busy at work, no está correcto, por si acaso. Otro ejemplo. He is always happy. Él siempre está feliz. Nuevamente, el adverbio está después de la forma de to be. En este caso, is. He is always happy. Otro ejemplo. They are sometimes late. Ellos a veces llegan tarde. ¿Okay? O están atrasados, sería. Están atrasados, mejor. El adverbio a veces viene después del verbo are, que es una forma de to be. They are sometimes late. Acabamos de ver la posición común de los adverbios de frecuencia dentro de la oración. Pero aquí también es posible poner algunos adverbios al principio de una oración. Estos adverbios incluyen usually, normally, frequently, generally, occasionally y sometimes. Mira estos ejemplos. Occasionally, I have again, de nuevo. Occasionally, I have pancakes for breakfast. Okay? Occasionally, I have pancakes for breakfast. Ocasionalmente yo desayuno panquetes. O como panquetes para el desayuno. Ahí vamos viendo. También, o puedes poner el adverbio entre el subject, el sujeto, y el main verb, el verbo principal. Entonces, occasionally I have pancakes, o también, I occasionally have pancakes for breakfast. Ambos. Ambas oraciones son correctas. She is usually happy. Exactly. Or usually she is happy. Se puede usar las dos. I was always tired before. Exactly. Pero no se puede decir always I was tired porque no es una de las alternativas aquí. I'm never hungry. Exactly. I'm never hungry. Pero no se puede decir I never am hungry. No. They're sometimes ugly. A veces. Después pone maquillaje también. They're sometimes ugly. Or sometimes they're ugly. Ahí se puede. Con el sometimes. Porque es una de las opciones. ¿Cuáles son aquellos adverbios de frecuencia que se pueden poner tanto antes como después del subject pronoun? Es lo que estamos viendo. ¿Okay?
Entonces, occasionally I have pancakes or I occasionally have pancakes. Ambas formas son correctas. Next one. Normally, our English class is in the morning. Normalmente, nuestra clase de inglés es por la mañana. ¿Cómo sería si no pusiéramos normalmente al principio, sino en el medio de la frase? ¿Cómo podemos cambiar esto? En vez de poner nombre al principio, la vamos a tirar al medio. Usually, I fall asleep in class. Or, I usually fall asleep in class. True story. Hashtag true story. Sí, eso ha pesado, yo no sé. Okay, sometimes they're late. Or, también, they're sometimes late. ¿Cómo sería esta frase? Normally our English class is in the morning. Ponemos en el medio, sería... No sería. No lo tengo. Sería, our English class is normally in the morning. Va después del verbo. Our English class is normally in the morning. Next one. Va después del verbo to be. En este caso, la conjugación is. Ahí está. Our English class is normally in the morning. Our English class is normally in the morning. A veces hay un delay entre todo. Ya. Otro ejemplo. Sometimes they take a bus to work. A veces toman un autobús o un bus o micro, depende del país. A veces, ¿cómo dicen bus en su país? Por curiosidad de español. Y en Chile dicen muchas veces micro, a veces bus, son diferentes. A veces toman un autobús para ir al trabajo. O se puede decir, they sometimes take a bus to work. Sometimes puede ir al principio o antes del verbo take. They sometimes take. Ambas formas son correctas. Interesante. En portugués. No lo voy a decir. Omnibus. No. I will learn Portuguese eventually. Okay. Okay. Sometimes, when I'm in a good mood, I like to sing. También se puede decir. Por si acaso, Jacqueline, evita escribir wanna como esta forma informal. Esta es solamente una forma de escribir lo que quiere decir de forma cuando uno está hablando. Entonces, cuando está escribiendo, recomiendo al 100%, always, escribir want to. La forma wanna sí se usa, pero solamente hablando, no de forma escrita, para que sepas. Bus, bus, omnibus, bus, microbús, buseta. Interesante. Vamos a ver el ejemplo de Jorge. Don Jorge. The English teacher is usually late for work. Yo soy muy puntual. I always arrive to work on time. Si es después de las 2 de la tarde. But he's normally on time for parties. Hashtag true stories. Hashtag true story. Okay, they sometimes take a bus to work. Exactly. Pero cuidado con always, hardly ever, seldom, rarely, y never, y nunca, y never. No las pongas al principio de la oración. No. Do not put always, hardly ever, seldom, rarely, never al principio de una oración. Necesitamos poner always antes del verbo principal. ¿Ok? Por ejemplo,
Always I get up early. No, no, no. Always I get up early. No. Es I always get up early. Siempre me levanto tarde. Ah, perdón. Temprano. Peleando, mirando para allá. Sí. I always get up late. Pero, concéntrame. Tengo que concentrarme. I always get up early. Cuidado, warning, exactly. Ojo, no, algunos países dicen ojo, ojo, pero en inglés no se dice dice warning. Ya, la excepción de esta regla, o la excepción a esto es cuando usamos always o never en el imperative, el imperativo. El imperativo es para dar órdenes o instrucciones. Pero vamos más del imperativo en otra lección. Entonces, hey, Yolit, un gusto verte de nuevo. ¿Cómo está todo? Estamos a punto de terminar, lamentablemente. Comienzo 1 hora antes. Pero un gusto que es a pleasure to have you here. Lo digo en inglés mejor, porque no en español. Lo voy a decir algo mal. Never say never. Exactly. My wife always scolds me. No. She is a good wife. No, she's wonderful. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Okay. Oops. Never say goodbye. Sí, este es un ejemplo. Never say goodbye. Porque está dando instrucciones, órdenes. Okay. Aquí. I never should have listened to him. Exactly. I never should have listened to him. Aquí tenemos este es un ejemplo del anterior donde está el must, might, should, los modal verbs. I never should have. Se puede ir antes o también entre medio. ¿Puedes repetir el horario para poner la alarm clock, por favor? Mira, en Nueva Zelanda siempre va a ser a la 1 de la tarde el día viernes. Ya compliqué todo, pero para ustedes, en Chile a la 1 de la tarde en Nueva Zelanda son como las 9. En este momento en ¿cómo se llama? El Daylight Savings. En Brasil también es a las 9, en Argentina a las 9 parece. Y el resto de los países va a ser a las 6, a las 5, depende. Pero cuando normalmente pongo los en vivos con anticipación, entonces si ve el aviso en un vivo de los adverbios de frecuencia, por ejemplo, hay un conteo en YouTube que dice faltan 3 horas, faltan 2 horas, tiene normalmente tu horario local. Entonces, esta es una muy buena manera de saber cuándo vamos a estar en vivo. Pero siempre va a estar, si este momento, la semana que viene, va a estar a la misma hora, pero hace 48 minutos. Bueno, yo espero que hayas encontrado útil esta lección de los que hicimos, los adverbios de frecuencia definidos. Porque también hay adverbios de frecuencias. Estos son los adverbios de frecuencias indefinidos. Porque si uno dice como usually, es como no está muy exacto. También existen los adverbios de frecuencia indefinidos, que son, por ejemplo, definidos, que son, por ejemplo, once a week, una vez a la semana. Ahí está definido, exactamente, una vez. O 3 veces, tres veces a la semana, 3 times a week. Esos son definidos. O 4 veces al año, 4 times a year. ¿Ok?
4 times a year. Esos son definidos. Entonces, lo que hemos visto hoy son los adverbios de frecuencia indefinidos. Y vamos a ver esto de los adverbios adverbios de frecuencia definidos en otra lección. No sé cuándo. Pero sí, vamos a tener otra lección en vivo donde explico algún tema, todavía no sé cuál, la misma semana que viene a la misma hora. I have a question for me. New Zealand is second language? En New Zealand, no. Son muy pocas personas que hablan español. Normalmente son algunos inmigrantes o personas que han estudiado porque les gusta o le gusta la Shakira, no sé. No sé. O escucharon ¿cómo se llama? Esta canción más famoso. Despacito. De ahí comenzaron a aprender el colegio. No, en Nueva Zelanda hablamos 100%, todos hablan casi 99% hablan en inglés y algunas personas también hablamos a Maori, que es el otro idioma nativo, otro idioma oficial de Nueva Zelanda, por si acaso. ¿Alguna pregunta de lo que han visto hoy, de los adverbios de frecuencia? Este domingo, para ustedes, no sé qué hora, va a ser como aquí la Angélica puso esto. Estoy muy entusiasmado, porque en inglés decimos I'm excited, pero excited no significa excitado. Bueno, también puede ser, pero excited es entusiasmado. Estoy muy entusiasmado porque tenemos esta aquí que puso la Angélica. Tenemos una lección en vivo del Thanksgiving Day, del Día de Acción de Gracias, donde somos 4 profesores. Si sufres con uno conmigo, imagínate con 4. Pero también, no va a sufrir, va a pasar bien. Aquí tenemos uno en vivo con otras 3 profesoras que son de Estados Unidos. 2 de ellos, de hecho, viven en México en este momento. Y vamos a hablar de Día de Acción de Gracias, de vocabulario, de tradiciones, de experiencias y cosas así. Y vamos a ser los 4 profesores juntos en el mismo momento. Aquí estoy yo y aquí va a haber con otras 4 personas algo así en la pantalla. Entonces, esto va a ser muy entretenido. Si tienen alguna pregunta o dudas acerca del Thanksgiving Day, pueden venir. Entonces, sí, en la República Dominicana son 17 horas de diferencia. Esta lección va a ser a las 9 de la mañana en Nueva Zelanda. Entonces, para ustedes, pinchen el link que puso la Angélica en el chat. Te va a llevar, yo creo, sí, te va a llevar al video y vas a poder ver la hora para ustedes en su país. Va a ser muy entretenido porque ya he hecho un en vivo con una de ellas, la doctora, la Anne. Y son doctores de educación, por eso la llamo la doctora, la doctora. Y otras 2 profesores más. Entonces va a ser muy entretenido eso. Y, ¿dónde está? Aquí. Guille, los en vivos de inglés y español son a la misma hora cada semana, aquí mismo. Entonces, esta sería así, para ustedes, emocionadísima, feliz, porque no vas a escuchar no vas solamente a escuchar mi voz, vas a escuchar de otras 3 personas más. ¡Qué bueno! Entonces, en Brasil son las 5 de la tarde. Ya. Entonces, my precious. Entonces, espero que haya sido útil esta lección. ¿Tiene alguna otra duda más de lo que hemos visto hoy? No, Angélica está escribiendo así, como ese gato. ¿Has visto este meme? Del gato con el teclado así. Eso es lo que estoy viendo en este momento a mi lado. A ver, tengo que esperar que llegue. Los en vivo de inglés aquí está. Ahora lo voy a poner. Los en vivo de inglés en inglés son los lunes a las 9 de la mañana, hora de Nueva Zelanda, que serían los domingos para ustedes. Para la mayoría de los países, ahí sale, domingo. ¿Ok?
Perfect. Oh, no me aparece en mi pantalla, lamentablemente. Ya. Entonces, nos vemos el neutron. Un gusto. Tampoco me aparecen así esos. Espero que haya sido útil esta lección de los adverbios de frecuencia y nos vemos la próxima vez. Same time, same day, la misma hora, mismo día, la semana que viene. Gracias. Until next time, stay safe. Take care. Gracias, Irán. Gracias, Kaline, Guille, Jacqueline, Irán, Jorge, a todos los que Neutron, los que están ahí escuchando, viendo atrás. Take care and until next time, have an awesome day.